Mi nombre es Christopher Adonai Magaña Pérez. Hoy hablaré sobre el Poder Ejecutivo. Los puntos que voy a hablar ahora son qué son los órganos ejecutivos, quiénes integran el órgano ejecutivo y cómo son elegidos sus integrantes, y las divisiones del Poder Ejecutivo. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta las leyes políticas que tienen que ser aplicadas, representa a las naciones en su estado, en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación en los estados democráticos. El Poder Ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular en la cual representa. ¿Quiénes conforman el órgano ejecutivo? El presidente y el vicepresidente de la República, los ministros y los viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes integran en el órgano ejecutivo. ¿Cómo son elegidos sus integrantes? El presidente y el vicepresidente de la República ambos son elegidos por el sufragio popular para un periodo de 5 años. Los ministros y viceministros, solamente el presidente de la República puede nombrar, revocar y aceptar renuncia y conceder licencia de eso mismo a los viceministros de Estado, como el jefe de Seguridad Pública y el jefe de la Inteligencia del Estado. Divisiones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene dos funciones básicas, la función política y la función administrativa. La función política tiene por objeto dirigir el conjunto de la sociedad por el camino que permita satisfacer en mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley, como por ejemplo nombrar ministro de Estado, aprobar o no tratados internacionales, realizar intercambios comerciales en uno u otro país. La función administrativa, por esta función se desarrollan los fines específicos del Estado, sujetos a la ley, las actividades que realizan los ministerios, las gobernaciones y las empresas, entre otras. Gracias, esa ha sido mi participación. Tengan un feliz día, mi nombre es Levin Antonio Caballero Pleites y yo les voy a hablar sobre la importancia del Poder Legislativo en cuanto a la defensa de derechos humanos. De igual forma mencionaré dos puntos importantes para consolidar un Estado de Derecho democrático. Primeramente, cabe recalcar que el Poder Legislativo es el garante de todos los derechos humanos, puesto que son los legisladores quienes generan leyes que se respetan y que promueven la garantía de ellos, creando así mecanismos jurídicos para protegerlos. A este se le conoce como el primer paso para consolidar un Estado de Derecho democrático en cuanto a la intervención del Poder Legislativo. De igual forma, como se menciona en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a la obligación de respetar los derechos, se establece que los Estados son partes que se comprometen a proteger las libertades y a garantizar el libre y pleno ejercicio de que toda la persona que esté sujeta a una jurisdicción sin discriminación alguna puede ejercer su derecho. Es decir, que cuando un Estado ratifica un tratado de forma internacional, está obligado a armonizar su derecho nacional y de dicha forma a superar las dificultades que se encuentran para dar el cabal cumplimiento al compromiso que se está adquiriendo. De tal forma que cabe destacar que son los jueces quienes tienen la facultad de hacer la viva vigencia en cuanto a que todas las normas de los derechos humanos previstas en la Constitución, consecuentemente, sabemos que ellos están autorizados para aplicarlas con el fin de garantizar la máxima protección de dichos derechos de forma individual. De igual forma, mencionaré el segundo punto para establecer un Estado de Derecho democrático. Este punto se refiere a adoptar disposiciones de derecho interno, de tal forma que se señala que si el ejercicio de derechos y libertades mencionadas no estuvieran garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, son los Estados quienes forman como parte de medidas de adopción de forma legislativa para hacer efectivas estas garantías de derechos humanos. De tal forma que esta fue mi participación en cuanto al tema del Poder Legislativo hacia la defensa de derechos humanos y muchas gracias. Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Steven Jesús Horto Romero, soy estudiante de la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales. Yo voy a hablarles sobre el órgano judicial. Voy a tocar 3 puntos. El primer punto sería ¿qué es el órgano judicial?
El segundo punto sería cómo está integrado o cómo está compuesto el órgano judicial. Y el tercer y último punto sería las funciones del órgano judicial. Bueno, el órgano judicial de El Salvador es uno de los órganos del Estado, el cual ejerce el poder judicial en la República de El Salvador, y en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución de la República de El Salvador de 1983 y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Según la Constitución de la República, en el artículo 172 dice: la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador es el máximo tribunal jurisdiccional de El Salvador. La sede de la Corte Suprema de Justicia está situada en la ciudad de San Salvador. Su actual presidente es el magistrado Óscar Alberto López Jerez desde el 1 de mayo del 2021, que fue ayer. El órgano judicial actualmente está conformado por alrededor de 566 sedes judiciales, distribuyéndose de la siguiente manera: 28 cámaras de segunda instancia, 216 juzgados de primera instancia, 322 juzgados de paz. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución de la República y las leyes nacionales. Por ello, corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deben prestar a los tribunales la ayuda que requieren para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atenten contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Las funciones de este órgano judicial, las funciones jurisdiccionales, es ejercida con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia, cámaras de segunda instancia, juzgados de primera instancia y juzgados de paz. Ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, por ejemplo en lo civil, en lo penal, en lo mercantil, en lo laboral, agraria y de lo contencioso administrativo, así como en las otras que determine la ley. Mi compañero René va a explicarle va a identificar en las funciones del órgano judicial en cuáles está el sistema de protección para los derechos humanos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es René Perdomo y en esta ocasión les estaré hablando primeramente sobre la manera en la que el órgano judicial utiliza sus funciones en la defensa de los derechos humanos y segundo, en quiénes pueden acceder a su protección. Las actividades relacionadas en materia judicial son ejercidas por el órgano judicial. El libre ejercicio es comprendido por las diversas instancias que están integradas, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias. Asimismo, la ley provee a los jueces la protección para que estos ejerzan la protección hacia los derechos humanos con todas las capacidades que ofrece la ley.
No existe realmente una norma que dicte quién puede acceder a la protección y demás funciones que provee el órgano judicial. Depende realmente de la víctima, la cual deberá acercarse a las instancias correspondientes en donde se le dará inicio a un proceso judicial. Entonces vemos que quien decide no es más que la persona agredida. Cualquier defensa constitucional y de protección hacia los derechos humanos o hacia las víctimas es consecuencia del libre ejercicio de las funciones de dicho órgano de Estado. En conclusión, podemos observar que ya depende de la protección hacia las personas y los derechos de las que gozan las mismas. Es por ello la importancia de mantener este órgano de Estado funcionando al 100% y mejorar aquellos aspectos que estén fallando. De esta manera nos beneficiaremos de manera individual y como sociedad.